Ahí estamos todos. No sé si les llegó la invitación o si no pidan, porque ya mandé. Ahí está. 1, 2. Hola José, buenas tardes. Buenas Hola. tardes, José, ¿cómo está? Bien. Hola, Artem, ¿cómo Muchas va? gracias por la A ver, invitación. Igualmente, no, muchas de gracias nada. por invitar. Vamos a esperar a School. Se tiene que haber llegado. A ver. Parece que se cayó. Parece que se cayó. Ah, yo tengo un request. No. Vamos a esperar un segundo. No lo ven, ¿no? No está conectado, pero tiene problemas con celular porque es un modelo anterior, entonces a veces se le cae la conexión y después vuelve. Ok, esperemos un minuto y si no arrancamos. Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a otro viernes endemoniado. Hoy estamos con 3 invitados que la verdad es que los conocí en estos grupos de Space, en los que se habla todos los días del tema de la guerra en Ucrania. Ellos hacen a la noche, tarde, un Space donde comentan novedades y hablan un poco de la historia previa a esta situación que vemos en Ucrania. Y me interesaba tenerlos para comentar algunos aspectos que creo que no todo el mundo conoce sobre la historia y la situación política, tanto en Rusia como en Ucrania, en Bielorrusia, y cuáles son los antecedentes que llevaron a encumbrarse en el poder a Vladimir Putin, a iniciar este proceso de guerra, y también un poco la historia de Zelensky y su gobierno y la forma que se fue conformando esta cuestión. Así que les doy la palabra al que quiera para que empiece. Me gustaría empezar por la situación en Rusia, sobre todo digamos, el esquema de poder alrededor de Vladimir Putin, qué es lo que significa la oligarquía, si hay reemplazo, si ustedes imaginan que hay reemplazo, que existe esta posibilidad de cambio de régimen, o el riesgo inclusive de que el cambio de régimen signifique un empeoramiento de la situación, que eso es algo que a mí también me preocupa. El que quiera arranca y empezamos a conversar. Si quiere voy a arrancar yo. ¿Ok? Bueno, ya que soy ucraniano y bueno, mi país fue invadido por Rusia y bueno, lo tengo más presente. En cuanto al régimen en Rusia, bueno, es un régimen que llegó para quedarse. Es un régimen de esas autocracias que llegan, que se atornillan en el poder y no se quieren ir nunca más. Putin, obviamente, heredó la constitución de Yeltsin, heredó el sistema político de Yeltsin, que era bastante democrático, que se encaminó hacia una economía de libre mercado con toda su corrupción, su imperfección y todo, pero dentro de todo era un país que iba caminando medianamente bien.
aún saliendo del pozo de la transición de la postsoviética con sus crisis y todo. Y los primeros, como todos saben, los primeros 8 años de gobierno, eran 2 periodos de 4 años, los de Putin los transitó relativamente bien, con ciertos escándalos claro, de superpoderes, de corrupción, de atropellos a la democracia, a la libertad de expresión, cerrando medios opositores, pero dentro de todo respetó la Constitución, fue reelecto en 2004 y en 2008 todavía no tenía tanto poder, por ejemplo, para declarar que me quedo por hasta el infinito. Y lo que hizo es poner a un delfín, que era Medvedev, que por 4 años ocupó el cargo de la presidencia, mientras Putin fue el primer ministro. Y en Rusia el primer ministro tiene un poder también muy importante, digamos, enorme. De ese modo, Putin se mantuvo 4 años con el poder real mientras tenían el poder a un títere. Aunque la verdadera autocracia de putinista, una verdadera transición hacia la dictadura total, empieza en el año 2011, cuando Putin decide que va a volver al poder, pero va a cambiar la constitución y esta vez va a ampliar los periodos presidenciales de 4 años a 6 años. Y va a ser como un reinicio y que de este modo se garantizaba 2 periodos más de 6 años hasta 2024. Eso genera un rechazo, una oposición. En Rusia hasta 2011 todavía existía una oposición civil, la gente se reunía, hacían manifestaciones, unas manifestaciones bastante multitudinarias, parecidas a las de Argentina en el año 2012, o los mejores periodos de la oposición antichavista en Venezuela hasta 2017. Salió muchísima gente a protestar con todos los diferentes grupos opositores que se han aliado a pesar de sus diferencias, pero esta oposición fue aplastada, fue disuelta, y Putin, al deshacerse de los pocos medios que quedaban, de los opositores, lanzó el cambio de constitución que permitía un nuevo periodo presidencial ampliado y es electo por mayoría, bueno, obviamente con falsificación de las elecciones que siempre estuvo presente, a partir de 2012, y ahí cuando empieza realmente a atornillarse en el poder. Al principio tenía bastante opositores, tenía bastante rechazo. Los rusos todavía eran democráticos. Todavía recuerdo, yo solía frecuentar foros políticos de Rusia en el año 2011, 2012, 2013, hasta 2014, principio de 2014, y hubo muchísimos rusos que no querían dictadura, que no querían totalitarismo, que querían que Rusia sea un país más pro-occidental, de libre mercado y democrático. Entonces, todavía la imagen de Putin, aún cuando fue electo en 2012, en 2013, fue bastante baja y moderada. Entonces, por eso necesitaba, digamos, hacer un trampolín o impulsar su imagen hacia arriba y a la vez empezar a atornillarse en el poder, ajustar las libertades civiles, meter más totalitarismo. Y esto empezó con el Maidán y Euromaidán en Ucrania, que duró más de 3 meses, que Rusia aprovechaba para decir que es una anarquía, que es un caos, que si no quieren que en Rusia pase lo mismo, necesitamos meter más limitaciones a la libertad de expresión, más limitaciones para prohibir, por ejemplo, las manifestaciones políticas en las calles, en las plazas, que lo han aprovechado para esto. Y una vez que en Ucrania triunfó el Euromaidán, la propaganda rusa dijo que ganaron los neonazis ultranacionalistas, que son aliados de la OTAN, que van a usar a Ucrania como plataforma para atacar a Rusia. Entonces empieza la inmediata anexión de Crimea, que involucra a las tropas híbridas rusas. Ahí no hubo resistencia por diferentes razones que hemos explicado en otros space, porque Ucrania estaba desmoralizada, renunció el ministro de Defensa ucraniano del gobierno de Yanukovych, y el nuevo todavía no estaba al mando. Hubo un montón de generales que renunciaron, simplemente la línea directa del gobierno hacia los soldados fue interrumpida. Entonces en Crimea no pudieron iniciar una resistencia. Los soldados esperaban una orden de Kiev que no llegaba porque se rompió la cadena de mandos. Entonces Crimea fue anexado prácticamente sin resistencia, solo murió un soldado ucraniano que sí se opuso. Y con eso la cosa no quedó. Obviamente, Putin con eso impulsó su imagen porque los rusos consideraban que Crimea era de ellos, entonces salieron todos los nacionalistas a festejarlo con las banderitas, llenaron todas las plazas. O sea, fue parecido a cuando Galtieri invadió Malvinas en 2 de abril, entonces se llenó la Plaza de Mayo con todos triunfantes. Bueno, fue lo mismo en Rusia, exactamente lo mismo. O sea, la anexión de Crimea es similar a la invasión de Galtieri a las Malvinas en 82. Simplemente que después Galtieri fue derrotado y Putin no sufrió la derrota en Crimea porque no hubo guerra. Entonces ese impulso
para su popularidad se quedó. Y en abril de 2 meses después, en Donbass, a partir de abril de 2014, empiezan una guerra híbrida donde infiltran a unas fuerzas de la GRU, fuerzas especiales del ejército ruso, que se disfrazan de separatistas y ocupan una importante región industrial y minera carbonífera de Donbass, donde toman ciudades, pueblos, traen sus armas, empiezan a reclutar gente generalmente socialmente resentida para que se sumen a ese movimiento subversivo. Ucrania todavía no pudo reconstruir su ejército, estaba en 24 años de independencia, prácticamente el ejército fue desfinanciado, abandonado, no tenía mantenimiento. Muchos generales todavía eran prorrusos, entonces había que hacer purgas para poner gente de confianza. Por eso esa campaña empezó mal, por eso tuvieron que utilizar batallones de voluntarios entre nacionalistas ucranianos, porque eran los únicos que realmente estaban motivados para frenar esta ocupación rusa, esa subversión en Donbass. Fueron los primeros que llegaron y curiosamente fueron financiados por un conocido oligarca de origen judío ucraniano, incluso con ciudadanía israelí, que era Kolomoisky, aunque después traicionó al gobierno ucraniano y empezó a hacer alianza con Putin, bueno, tuvo causas penales, incluso tuvo que escapar a Israel. Pero bueno, con esa guerra, sí, ahí Rusia no tuvo mucho éxito porque Ucrania, a pesar de todos los problemas que tenía su ejército, logró bastante adaptarse muy rápido a las circunstancias, empezó a modernizar su ejército, movilizar tropas, y esta avanzada, que tenía por objetivo ocupar todo el este de Ucrania y todo el sur de Ucrania, tal como está justo sucediendo ahora con una guerra total, fracasó completamente y solo lograron generar unos focos de subversión, donde tomaron unas ciudades como Donetsk, capital de Donetsk, Lugansk, y algunas ciudades que Ucrania logró reconquistar, por ejemplo, como Slaviansk, Kramatorsk, Severodonetsk y, por supuesto, Mariupol, la conocida Mariupol, que ahora sufre un asedio terrible con crímenes de guerra. Bueno, esas ciudades fueron reconquistadas por el ejército ucraniano y los batallones voluntarios de nacionalistas, y cuando ya quedaba prácticamente, cuando todas esas regiones separatistas estaban rodeadas y estaban a punto de caer, a fines de agosto de 2014, Rusia inicia una invasión total con tropas regulares, obviamente disfrazados supuestamente separatistas, y logra retroceder un poco a Ucrania y causándole bajas, logra firmar los acuerdos de Minsk, Minsk I, que después, bueno, la guerra continuó hasta febrero de 2015, ahí se firma el acuerdo Minsk II, que prácticamente obligaba a Ucrania crear una especie de federalismo donde esas regiones separatistas, ya completamente con gente prorrusa, con tropas híbridas rusas adentro, Ucrania los tenía que incluir en su territorio, pero no tenía ningún control interno ni sobre las fronteras, o sea, prácticamente, y encima tenía que meter a sus diputados electos por sus separatistas, bueno, por prorrusos, tenía que meter en el Parlamento a sus diputados que tendrían voz, que podrían paralizar prácticamente cualquier proyecto, y de ese modo impedir que Ucrania se integre con la Unión Europea y con la OTAN. Obviamente fue inaceptable, por eso los acuerdos de Minsk nunca avanzaron, nunca se cumplieron, además porque Rusia tampoco cumplió su parte, porque se comprometía, por ejemplo, entregar el control de la frontera en Donbass al ejército ucraniano, y eso nunca sucedió, por tanto, era incumplible. Y bueno, los rusos usaron después el incumplimiento de los acuerdos de Minsk, que ellos mismos incumplieron, como para iniciar esa provocación que llevó a esa guerra, que se está desarrollando desde el 24 de febrero de este año. Ahora, ¿Cómo fue? Sí. Ese ingreso en Crimea, que encuentra tan poca resistencia, se puede decir que confunde a Rusia en cuanto a su posibilidad de hacer lo mismo en el resto de Ucrania, o es que el hecho de haber invadido Crimea generó la resistencia que estamos viendo ahora, y estos años que han pasado, la resistencia que estamos viendo a la invasión rusa? No, muy excelente pregunta, pero para mí es incompatible la situación de Crimea en 2014 con el resto de Ucrania. ¿Por qué Rusia logró ocupar Crimea tan fácilmente? Porque, bueno, Crimea tenía un 70% de población étnica rusa, o sea que Crimea no fue siempre ucraniana, fue unida a Ucrania por la decisión de Khrushchev del 1954, que unió a Crimea hacia Ucrania por su cercanía geográfica, como regalo para Ucrania por el aniversario de 300 años de unificación, bueno, entre Ucrania por Bogdan Khmelnytsky y Rusia, porque, bueno, Bogdan Khmelnytsky era un héroe nacional ucraniano
que con las tropas kazacas liberó a Ucrania de los invasores tártaros y después separó a Ucrania de Polonia, porque antes Ucrania se formaba bajo el protectorado de Polonia, de Lituania y Polonia. Y bueno, cuando Ucrania se libera de los polacos, él consideraba que Ucrania era débil como Estado independiente y que estaría mejor ser un protectorado. Al principio era un protectorado autónomo dentro del Imperio Ruso. Fue un gravísimo error que llevó a las consecuencias que ya conocemos. Pero bueno, en honor a ese aniversario, Khrushchev, del 1954, une a Crimea a Ucrania. Pero la mayoría de la población eran rusos, 70%. Un 20% eran ucranianos y un 10% eran tártaros. Solo la población étnicamente ucraniana y tártara eran pro-ucranianos, pero el 70% de la población local, la mayoría de ellos eran prorrusos. Y por eso en el referéndum votaron a favor. Obviamente era un referéndum ilegal porque la población étnicamente ucraniana y tártara directamente no participó. Por eso esos 96% son completamente falsos y no corresponden con la realidad. Y aún después de la anexión de Crimea, muchos de la población de Crimea, étnicamente rusa, se han arrepentido de lo que pasó porque la economía vino abajo, no llegaban más turistas, no llegaban más inversiones. De verdad que construyeron ese puente y ese ferrocarril. Aún así, los turistas rusos no llegan y es una región completamente subsidiada por toda la Federación Rusa porque es improductiva, no produce nada, genera pérdidas, no hay empleo, no llegan turistas. Estaban mucho mejor con Ucrania que ahora con Rusia. Así que, Claro. además, los ucranianos saben cómo está Crimea por dentro, saben que económicamente mal está mal, pero a nivel de derechos civiles y libertades civiles está mucho peor. Hay muchos de los, por ejemplo, de los rusos étnicos de Crimea que participaban en favor de Rusia, en favor de la anexión, que recibían con flores a los soldados rusos, después empezaron a protestar por el incumplimiento de sus derechos civiles, porque han perdido propiedades, porque estaban construyendo bases militares y prácticamente expropiaban enormes cantidades de tierra y demoliendo casas de los lugareños y no les compensaban prácticamente nada. O sea, hubo muchas protestas que fueron aplastadas cruelmente, muchísima gente fue excarcelada, la población tártara local fue perseguida y muchos tuvieron que huir a Ucrania. Entonces perdieron todas las libertades, incluso en lo económico tampoco valió la pena porque estaban más pobres ahora están más pobres de lo que fueron con Ucrania, a pesar de que Rusia les paga. Sí, sí. Le pregunto ahora a Skull para conocer un poco su opinión de lo que venimos charlando hasta acá y si eso explica por qué, digamos, esa porción de gente prorrusa. A mí no me gusta hablar de división étnica, me parece un absurdo total, me parece que la voluntad política no tiene que ver con eso, pero esa porción de habitantes de Ucrania prorrusos no parecen tener ningún protagonismo en esta situación, lo único que se ve es resistencia, ¿no? Exacto. Bueno, en Ucrania antes de 2014 había 17% de la población étnicamente rusa que era leal a Rusia, pero la mayoría de ellos se concentraban en Crimea y otros en la provincia de Lugansk y Donetsk, que ya igual fueron ocupadas. Por tanto, en la actual Ucrania, sin Crimea y sin Donbass, la población étnica rusa era mínima, era ínfima y además muchos también se fueron a Rusia cuando empezó la invasión, porque en Ucrania hubo devaluación de la moneda nacional, como que cayó la economía, entonces aprovecharon para irse a su amada Rusia y quedaron. Por tanto, dentro de Ucrania dejemos para que no se haga demasiado monólogo, dejemos intervenir a Skull y a Rainer. Me gustaría conocer su opinión sobre esto. ¿Qué tal, José? Buenas noches, gracias por invitarme. Un placer, gracias. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice Artem. Es básicamente lo mismo que me contaron patriotas ucranianos que me tocó conocer cuando se daba el Euromaidán en el 2013, 2014. Y con respecto a la cuestión de justificar anexiones y justificar levantamientos separatistas o pseudo independentistas en el este de Ucrania, se debe también a la confusión del mismo periodismo occidental que a veces para hablar del conflicto, que en realidad era una invasión, decían, no, pero es que son rusos étnicos, no, son rusófonos, y no es lo mismo, porque rusófono puede ser un ucraniano étnico que habla ruso, y ruso étnico es alguien que vino de la época soviética. Que es el caso de Artem, justo. En la época soviética llegó gente en trenes
para poblar toda la zona despoblada que había hecho limpieza étnica y reemplazo demográfico, tanto el Imperio Ruso como en la época de la Unión Soviética. También hicieron lo mismo con los tártaros de Crimea, por eso es que hay tan pocos tártaros en Crimea, cuando ahí es donde estaba ubicado el Kanato de Crimea. Y los tártaros son un pueblo túrquico, musulmán. Entonces, es muy fácil después, siglos y siglos después, decir que esa zona es rusa. Claro, pero hay una trampa igual, porque si yo estoy analizando esto a través de los orígenes étnicos o nacionales, se pierde el problema de la libertad de los habitantes actuales, que puede ser alguien de origen ruso, hablar ruso y querer ser independiente de Rusia, simplemente porque habita en un país que ya es independiente. Bueno, Y gracias más a que Putin está moverlo, empezando a pasar. las cuestiones de identidad, es que quieren ser parte de Europa, punto, ¿no? Bueno, esos estaban con Putin incluso hasta 2014, pero desde 2014 hasta ahora empezaron a cambiar sus lealtades, empezaron a darse cuenta de que querían ser libres, querían estar más vinculados a Occidente que Claro, a eso es Oriente. a lo que le quiero dar valor, o por lo menos para mí tiene valor en este siglo XXI, ¿no? Más que porque la narrativa de las orígenes es interminable, de alguna manera, ¿no? Porque la gente además se mezcla. Pero la voluntad política de estar en un país que ya es independiente y que quiere pertenecer a Europa, a eso es lo que tenemos que darle valor en el siglo XXI, ¿no? Y de alguna manera uno escucha a Putin hacer todo tipo de relatos, a veces incompatibles para justificar su acción. Y después esto además no se verificó en la práctica, no se verificó que el pueblo ucraniano estaba esperando a Putin verdaderamente, ¿no? Ni siquiera los prorrusos que no sé dónde están. Lo que pasa que esto que hace Putin no es algo que se le ocurrió a él. Esto viene desde todos los gobernantes que han estado en Moscú, desde la ciudad Vladimir Suzdal hasta el Principado de Moscú o de Moscovia, el Ducado de Moscovia, los primeros zares, luego el zarismo ortodoxo cristiano del siglo XIX y luego la Unión Soviética en el siglo XX. No es algo propio de Putin, sino es algo propio del comportamiento del individuo que se hace llamar ruso y que habita Moscú. Claro, como nuestra idea de que tenemos que tener las Malvinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un Claro, poco... hay un señor que se llama Alexander Dugin, que, bueno, con Artem y con Skull lo tratamos bastante seguido, que es ¿cómo decir? Como una mezcla de Steve Bannon con, con Rasputin y Con ¿cómo Del es? Caño. Es un poco así, sí, sí. Sí. Es como, y Julio Cébola, es como una especie de teólogo político, Mm. Eh, que me estuvo gustaría... muy involucrado con es un gran ideólogo de lo que estuvo detrás de la formación de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Sí, que explica un poco esta mezcla de que no se sabe bien si esto es izquierda o derecha, es despotismo, pero esta mezcla extraña que está tan difundida en lo que nosotros acá conocemos movimientos de nueva derecha, ¿no? Bueno, Eh, él lo explica como que el liberalismo es la primera, el enemigo. no, pues, obviamente, pero además él explica que es la primera teoría política, el comunismo es la segunda teoría política, el fascismo es la tercera, y él trae la cuarta teoría política, es una superación de todo. La síntesis de todo lo que está mal. Ahora en la Un, cuarta na- teoría, de la un primera nacional tenemos... bolchevismo maquillado. Claro. Pero a mí me gustaría explicar los orígenes de este comportamiento, porque si no pareciese que es Putin y que antes de Putin todo era color de rosas en Moscú, Ujú. y no es así. Porque yo creo que lo que hace Putin es continuar lo que han hecho todos los gobiernos déspotas, dictaduras o regímenes conservadores, tanto conservadores ortodoxos como el Imperio Ruso, como comunistas internacionalistas soviéticos como la Unión Soviética. Lo que hace Putin es continuar esa política y que a su vez esos regímenes históricos son la continuación de la horda mongol
tártaro-mongol, de la horda de Batu Khan, que era el nieto de Genghis Khan, luego de que ya había invadido todo lo que era la Rus de Kiev. Por eso es un poco hipócrita justificar cualquier avance geopolítico o maniobra geopolítica tergiversando la historia, pero es que así es como lograron tener esa extensión territorial que tienen como país, mintiendo, tergiversando los libros de historia, extorsionando y sometiendo a todos los pueblos y naciones que existieron en toda esa región de Eurasia. Ahora, Alexander Dugin vendría a ser, además de ser uno de los fundadores del movimiento político nacional bolchevique, que fuera de Rusia muy pocos conocen sobre esa ideología, pero es básicamente un híbrido que mezcla ideas fascistas o nacionalsocialistas, pero sin la parte racial, con la parte comunista. ¿Pero por qué? Porque el comunismo con el que se identifican los rusos no es el comunismo de Trotsky. Trotsky vendría a ser la parte de la revolución cultural, de la parte de lo que sería hoy conocido como el marxismo cultural, lo que inyectan de una u otra forma, según los nacionalistas o las ultraderechas, en la educación, etc. Mientras que lo que se quedó en Rusia fue el estalinismo, los bolcheviques. Y Stalin, al principio, antes de ser quien terminó siendo, era un tipo que pregonaba que todos los pueblos o naciones existieran dentro de una confederación, pero que cada uno tuviera su cultura. Luego, a medida que se fue dando la Segunda Guerra Mundial, el tipo cambió de parecer, se dio cuenta de que todos tenían que ser rusos, sin importar si fueran chechenos, si fueran dagestaníes, siberianos, buriatos, ucranianos, bielorrusos, polacos, etc. No le importaba, entonces se fue construyendo una identidad ficticia de lo que supuestamente era ser ruso. Y lo que hizo Stalin, que digamos, puso los cimientos para lo que hoy hace Putin, fue recuperar el patriarcado de Moscú, es decir, recuperar el metropolitano o patriarca de Moscú, que era la religión ortodoxa. Pero eso no venía solo, no era solamente una creencia, una fe, sino también había un lobby que también tuvo sus disputas, incluso en la época de los Ivanes, en la época de los zaratos y luego en el Imperio Ruso, que era una corriente ortodoxa dentro de Moscú que pregonaba ser la tercera Roma. ¿Por qué? Porque cuando se da el tiempo de las cruzadas y las cruzadas atacan Constantinopla, aunque luego al final se lo terminaron dejando los turcos otomanos, cuando atacan Constantinopla, que era la principal fuente de comercio de la Rus de Kiev, la religión ortodoxa se queda sin establecimiento fijo, solo quedaron los metropolitanos, que eran los representantes de la Iglesia Ortodoxa en Eurasia y en Europa del Este. Y a diferencia del resto de los países o pueblos o principados que aceptaron un metropolitano, ejemplo Kiev, Bielorrusia, etc., en el caso de Moscú, ellos directamente querían ser la nueva Constantinopla, es decir, la herencia legítima y directa del Imperio Bizantino. ¿Por qué? Porque era muy, muy potente la creencia al punto de que hasta los mismos varegos nórdicos eslavos de la Rus de Kiev habían elegido el cristianismo ortodoxo para poder abrazar una determinada religión. Estudiaron todas las religiones y al final se quedaron con esa porque es la que más espiritualidad tenía. Y bueno, entonces ahí empieza un grupo, una corriente dentro de Moscovia, del Ducado de Moscovia y del Zarato de Iván el Terrible, que se denominaba viejos creyentes, y que ellos sostenían la idea de que el que gobernara Moscú iba a ser el equivalente a un César o un emperador bizantino. De hecho, la palabra zar viene de César, o mejor dicho, de Caesar. Entonces, de ahí viene la idea
de esa idea de expansionismo imperial, sometedor de otros pueblos, borrando la historia y la identidad de los demás pueblos de la región. Pero, ¿cuál es el dato que los rusos en su propaganda omiten? Es el dato más importante de todos. Es que el Principado Vladimir Suzdal, la ciudad Vladimir Suzdal, que al igual que Novgorod y otras ciudades más, eran parte de la Rus de Kiev y le rendían tributo. Cuando ve que la Rus de Kiev se empieza a debilitar por los ataques de las tribus nómades del oriente, los mongoles, los tártaros mongoles, se aprovecha de esa situación e incluso se une a la horda mongol atacando a la Rus de Kiev, porque de esa Rus de Kiev lo único que iba quedando era el principado de Danilo, que era Daniel de Galicia, era el principado de Rutenia, que luego sería Galicia-Volinia, que luego sería parte de la mancomunidad polaco-lituana. ¿Por qué? Porque habían abrazado el catolicismo del Papa de Roma. Entonces, consideraban que en la Rus de Kiev ya no quedaba nada que representara la cuestión ortodoxa, pero quienes habían fundado la ciudad Vladimir Suzdal eran eslavos exiliados de la Rus de Kiev, que luego se mezclaron con tribus ugrofinesas. O sea, son tribus que tienen más que ver con lo que hoy sería Finlandia y con los Urales. Entonces, Estonia, Hungría, sí. No tiene nada que ver con la cultura de los eslavos. Y bueno, y esos pueblos le dieron esa identidad y ese linaje del que hoy se hacen llamar los Romanov, es decir, toda la cuestión del Imperio Ruso gira alrededor del linaje de los Romanov, que a su vez suplantó al linaje del que también ellos se hacen dueños, que es el linaje Rjurik, que sería el vikingo que llegó, dejó un asentamiento comercial en Novgorod, pero el principado o el reino principal lo hizo en Kiev. Entonces, ellos es como que cuentan la versión que les conviene nada más para despojar a Ucrania de cualquier parentesco que tenga con la Rus de Kiev. Ahora, los puntos reales son de que casi todas las edificaciones que hay en Kiev son más antiguas que cualquiera de las que hay en Moscú. Y otra cosa es que el idioma ucraniano, si bien tendrá alguno que otro agregado o complemento del resto de tribus eslavas e incluso de imperios europeos occidentales, por decir así, porque imagínense en que hasta esa zona llegó el imperio austrohúngaro, bueno, la mancomunidad polaco-lituana, pero al final es más antiguo y lo hablan casi todos o sea, lo conocen y lo entienden casi todos los descendientes de pueblos eslavos de la región de Europa del Este, mientras que al ruso solamente lo entienden los rusos y lo impusieron a la fuerza para que lo entiendan como que es el lenguaje de la Rus de Kiev cuando existe muchísimos años después. Está claro eso. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que al momento en que alguien dice que Ucrania no existía hasta la Unión Soviética y que el país que tienen es desde la época de la Unión Soviética en adelante, eso es mentira, porque en el momento en que uno cuenta o investiga la historia de los cosacos, el germanato del cosaco, del líder cosaco que mencionó Artem, que fue el que firmó el Tratado de Pereslav, si mal no recuerdo, ese tratado es el que, digamos, anexaba de alguna forma el Imperio Ruso o absorbía los territorios autónomos que controlaban los cosacos, porque en ese momento se tenían que defender de otros imperios. Cuando estaban en guerra con Polonia, por ejemplo, con el Imperio Polaco, tenían que hacer pacto con el Imperio Ruso. Cuando tenían que pelear contra el Imperio Ruso, por ejemplo, en la batalla de Poltava, Mazepa, era otro jefe cosaco, firmó con el rey sueco, bueno, y lamentablemente perdieron la guerra contra el Imperio Ruso, pero eso demuestra que los cosacos
fueron absorbiendo un poco de la cultura de todos los reinos o principados con los que se peleaban o eran absorbidos, pero nunca perdieron la identidad original de la Rus de Kiev. Pero lo curioso, Nunca para mí perdí, sí. lo más curioso de todo es que ese relato, aún mentiroso, está tan desmentido por la voluntad de resistencia de Ucrania que hasta suena absurda la discusión, ¿no? Yo veo la voluntad de... Cualquier cosa que haya dicho Putin antes de encontrar esta resistencia no tiene sentido alguno, porque es evidente que ahí hay una voluntad, hay un pueblo que tiene una voluntad política, tanta voluntad como podríamos haber tenido las repúblicas americanas de liberarnos de España, ¿no? Independientemente de ese origen. Acá hay un hecho histórico que es esta resistencia, creo, al que hay que darle un valor propio, inclusive más allá de la historia, ¿no? Totalmente, José. Bueno, la voluntad que está mostrando el pueblo ucraniano es impresionante. Es más, yo sabía que iban a resistir fuerte, pero hasta a mí me sorprendieron con su determinación, incluso en las regiones más del este de Ucrania, por ejemplo, en Kharkiv, en Severodonetsk, en Mariupol, que son regiones históricamente rusoparlantes, pero aún así toda la gente se alistó para el ejército. Incluso los que eran rusos étnicos decidieron tomar las armas y defender a Ucrania porque sienten que Ucrania es su casa, es su patria y están dispuestos a defenderla. Entonces, incluso algunos propagandistas rusos ya en la segunda semana de la invasión empezaron a decir que parece que nos equivocamos, parece que en Ucrania no nos quieren, están resistiendo ferozmente. Entonces empezaron a entrar en shock de la incomprensión, qué pasó, que falló la propaganda, que no los quieren, que hay una resistencia tremenda y no saben cómo justificarla, o sea, no entienden qué hacer con esa metida de pata, con la invasión. Sí, sí. Más el derecho internacional, ¿no? O sea, esto es lo que me parece que supera la cuestión, digamos, de las identidades que cada uno maneja a su gusto, ¿no? La voluntad de resistencia más el reconocimiento de un país. Ya es parte de la comunidad internacional. Totalmente, totalmente. Por más que sea un país nuevo, reciente, pero una vez que es reconocido por toda la comunidad internacional, por la ONU, por las instituciones internacionales, no lo podés invadir. Puede ser ser una superpotencia de cualquier nivel, pero no podés invadir y ocupar ilegalmente a un país soberano, no importa si esté en África, en América Central o en Europa del Este. O sea, eso se respeta, esas cosas no se pueden hacer. Incluso Estados Unidos, para intervenir, por ejemplo, en Irak, tuvo una enorme coalición con países de toda Europa, de Centroamérica, de un montón de países para hacerlo, porque necesitaba apoyo de medio mundo para que le autoricen, por ejemplo, invadir a Irak en 2003, pero Rusia lo hizo individualmente, teniendo solo de aliada a Bielorrusia, que es un país títere prácticamente. Bueno, me gustaría un poco hablar de cuál es la situación de la estructura de poder de Vladimir Putin en este momento. La posibilidad, porque todo el mundo está imaginando, esto se termina con un cambio de régimen. No sé qué tanto eso es posible, qué tan abrochadas tienen las cosas. A mí una cosa que me sorprendió es esta reculada que pegó con la cuestión del uso de los conscriptos en la guerra. Eso me pareció un signo de que no tiene tanto un control absoluto, digamos, que hay algunas amenazas, hay algún peso de la opinión pública en su estructura de poder todavía. ¿Cómo lo ven eso? ¿Qué posibilidad hay de que alguien quite a Putin del poder, digamos? Que es como todo el mundo imagina que podría terminar esta guerra. Hay posibilidades, porque en Rusia existe una oposición, tanto un sector de la oposición que existiría en cualquier país con régimen autocrático y populista, que sería el sector liberal demócrata, y existe también un sector nacionalista, y aquí es donde se cae también ese mito de que existe un nacionalismo ruso, porque los mismos nacionalistas, los verdaderos, es decir, los auténticos, que serían el equivalente a cualquier nacionalismo de cualquier país del mundo, no están con Putin. Lo que hizo Putin es agarrar a alguna que otra organización y extorsionarla, amenazarla o comprarla. Entonces, hoy en día existen marchas de nacionalistas pro-Putin y otras que son anti-Putin y en apoyo a los nacionalistas ucranianos. Lo que pasa
Lo que pasa que en realidad es todo una fachada, porque incluso el mismo nacionalismo ruso, con el que se mantiene esa imagen de ser omnipotente, de ser intocable, de macho alfa gobernando a una gran nación o una confederación de naciones, es solo una propaganda. Es una propaganda que pende de un hilo. O sea, en cualquier momento cualquier sector se podría levantar. Yo Mm. creo que lo único que mantiene al tipo en el poder es su estructura militar. Y aún así, en este conflicto, en esta guerra, en esta invasión que hicieron a Ucrania, hubo una carta por parte de unos militares, que creo que son militares retirados, donde le decían que la operación que había empezado en Ucrania podía fracasar y que todavía estaba a tiempo de no mandar a los jóvenes a la guerra. Era de un alto mando, de un alto mando retirado. Yo no sé si esos militares forman parte también de esa propaganda, porque así como puede tener un sector militar que dice estar en contra o que le aconseja no ir a la guerra, el sector nacionalista que sostiene esa supuesta ideología de nacionalismo ruso putiniano, eh, también es un invento del mismo Kremlin. Incluso a veces cuando uno habla con un prorruso, que no sabe casi nada de Rusia y le discute a uno diciendo, no, pero si la oposición al partido de Putin es el Partido Comunista Ruso, ¿y qué tiene? Si tranquilamente puede ser parte del mismo Kremlin, o sea, una oposición controlada por el mismo sistema. Porque Claro. al final las mismas prácticas, la misma estructura de poder termina siendo la de la Unión Soviética. O sea, si ustedes agarran un video de cuando era la Unión Soviética y como es ahora la Duma, es exactamente lo mismo, no ha cambiado en absolutamente nada. De hecho, hasta le pusieron el logo de la hoz y el martillo a Aeroflot, que es su línea de bandera, de aerolínea de bandera. Entonces, ellos en ningún momento se han considerado opuestos a la Unión Soviética, porque siempre digo que la Unión Soviética les dio esa carcasa, esa fisionomía corpulenta como nación o como potencia militar avanzada en la ciencia, en la Guerra Fría, en la carrera espacial, pero los dejó vacío en lo espiritual. Entonces utilizaron el zarismo cristiano ortodoxo y la leyenda, porque era prácticamente casi una leyenda, de ser la tercera Roma, la herencia de Bizancio, para llenar ese vacío espiritual de todo ese armazón soviético. Claro, Por eso una ensalada es legitimada. una ensalada, pero bien controlada, o sea, una ensalada bien maquillada para que sea una sola ideología denominada nacionalismo ruso que no existe, porque como digo, los mismos nacionalistas rusos, los verdaderos, que incluso defienden toda la cuestión de la etnia eslava, y que, por ejemplo, un nacionalista verdadero ruso no te acepta, por ejemplo, un checheno que se diga ruso, o un daguestaní, o un buriato. Entonces, esos nacionalistas, los verdaderos, son anti-Putin. Y así como los nacionalistas ucranianos sirvieron a la OTAN y a organismos internacionales liberales y demócratas para liberar a Ucrania de un títere prorruso que ya era déspota y que reprimía con la Berkut en el Euromaidán, también esos nacionalistas rusos pueden servir para derrocar a Putin en una manifestación o protesta parecida al Euromaidán en algún momento posterior. Por eso Claro. yo trato, o sea, está bien, yo soy un ex nacionalista, pero nunca me olvido del potencial que tiene un nacionalista, tanto en el conocimiento como en la capacidad de unificar a una nación. Porque sí es cierto que en la globalización y en el liberalismo mismo, la idea de una cuestión étnica, homogénea, o la espiritualidad, es como que pasa a un segundo plano. Pero ustedes fíjense en que en la misma Ucrania se logró esa unificación, ese sentir nacional, gracias justamente a que se le dio cabida a los batallones nacionalistas, tanto los que eran neonazis como los que eran fascistas ultrarreligiosos. Claro, que tiene un sentido muy diferente el sentimiento nacional como defensa que el sentimiento nacionalista como control interno
y como expansionismo. eliminación de la individualidad. O sea, son dos cosas diferentes en el Y para fondo. justificar un expansionismo, ahí se vuelve Exactamente. peligroso. O sea, si yo tengo una bandera para defenderme de una invasión, tiene un valor muy distinto que el uso de la bandera para establecer reglas de juego internas, para establecer un despotismo interno y para inventar un enemigo fantasma simplemente por una cuestión de un proyecto de poder, que esto es lo que deriva, ¿no? Ahora, en cuanto a los factores de poder, está el ejército, que supongo que con esta guerra va a tener un grado de desprestigio importante, si continúa como continúa hasta el momento. No sé si la KGB sigue siendo un factor de poder o es solamente Putin, él solo, ¿no? O gente de la KGB. Y después, los intereses económicos de estos famosos jerarcas, que no sé hasta qué punto tienen la posibilidad de empujar hacia otra cosa para preservar sus intereses de toda esta debacle. Yo creo que lo que hizo Putin es reemplazar lo que él llamaba oligarquía, lo que un comunista llamaría oligarquía, o acá en Argentina, por ejemplo, un peronista llama oligarquía, es decir, las multinacionales, los empresarios del sector privado, que tienen mucho más conexión con el mundo exterior, los reemplazó a los que eran de la época de Yeltsin, cuando Rusia tuvo una verdadera oportunidad de unirse a la globalización, al capitalismo, al libre mercado, pero lamentablemente esos mismos empresarios eran muy corruptos Claro. y no permitieron que el liberalismo se aplicara de forma honesta, por decir así. Y entonces los rusos nunca sintieron la bonanza del liberalismo o la bonanza del capitalismo, y entonces pidieron a gritos volver a algo más déspota. Claro. Ya de por sí es importante esta historia que yo cuento y que los ucranianos y otros pueblos del Cáucaso y Europa del Este lo saben bien, de que lo que hoy se hace llamar Rusia no es más que la herencia de un régimen despótico como la horda mongol, porque ustedes fíjense en que hasta el mismo Putin ha seguido tradiciones muy raras, como por ejemplo, el segundo al mando del país, después de lo que sería el poder ejecutivo, es decir, el jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, Sergei Shoigu, es hijo de mongoles. O sea que se termina repitiendo la misma historia de la antigüedad, donde existía un imperio ruso supuestamente cristiano ortodoxo y eslavo que le rendía tributo a los mongoles y que estaba totalmente compenetrado con la cultura asiática oriental y ese expansionismo salvaje que atacó a Europa. Entonces, a mí no me extrañaría que China esté detrás de los mismos movimientos de Rusia. No me extrañaría, porque toda esta cuestión del BRICS, que era para suplantar al Tratado de Libre Comercio Transpacífico, y luego la Organización de Cooperación de Shanghái, son los dos organismos con los que se formó este mito de que existía una economía capaz de hacerle frente a la economía occidental, y que aunque se pelearan con la economía occidental, iban a tener ya, digamos, una red de inversiones, de gasoductos, de petróleo y de gas, de hidrocarburos, que es básicamente de lo que vive el Estado ruso, con todos los países asiáticos o euroasiáticos. Y entonces no me llama la atención a mí que la cuestión rusa siempre esté conectada a lo asiático y a lo oriental, porque de una u otra forma todo esto termina beneficiando a China, porque incluso si se aísla a Rusia en lo económico, no es que va a desaparecer el país, incluso es ese salvavidas de plomo China, porque lo va a convertir en una mina extractiva y lo va a tener como una especie de esclavo, y una vez más se va a dar que un pueblo asiático termine sometiendo a un pueblo europeo. Tanto que alardearon de ser la Europa en Eurasia, los rusos, una vez más se repite la historia y terminan siendo una colonia o terminan siendo súbditos de un imperio asiático. Claro, que es hace rato que se los quiere comer. Eso es lo que también es extraño de esta apuesta, que no parece tener finales felices para Putin. Entonces digo, bueno, a lo mejor esta jugada se explica desde la debilidad de Putin,
¿no? Salir para adelante de alguna manera, porque es muy peligrosa. Ahora, se vuelve peligrosa si alguien realmente lo puede sacar. Digo yo, ¿hasta qué punto las sanciones económicas a esta oligarquía que lo rodea puede empujar para eso? ¿Cómo ven que las sanciones económicas puedan provocar el final de este desastre? Perfecto, José Venegas. Le contesto a su pregunta y también agrego a la anterior. Bueno, repito, le contesto a la pregunta sobre las sanciones y también a la anterior sobre el tema de los enemigos internos que tiene Putin. Bueno, un enemigo muy importante que ya está presenciando es la FSB rusa, bueno, la heredera de la KGB. Hubo una fracción importante de la FSB que no quería esa guerra, que quería que Rusia siga siendo integrada al occidente, que sea un país mínimamente institucional y, bueno, al menos mínimamente democrático. No querían a los batallones de Kadyrov desfilando dentro de Rusia. No querían a esa, digamos, esa transición hacia una Corea del Norte que empezó con el stalinismo de Putin. Y cuando empezó la guerra, lo que hicieron es empezar a filtrar información y datos sobre las posiciones rusas a la SBU de Kiev, que es Servicio de Inteligencia Ucraniano. Sobre todo, a los que más quemaron fue justamente las posiciones de los chechenos de Kadyrov. Había todo un batallón de Kadyrov que fue literalmente quemado por los sistemas de misiles Grad en cercanías de Kiev. Ahí prácticamente hubo una columna interminable de blindados quemados y alrededor de 1.000 cuerpos que quedaron de esos chechenos. Fueron tropas especiales de élite de Chechenia que fueron enviados ahí. Bueno, murieron todos prácticamente. Y eso se dio gracias, por ejemplo, a la información de la FSB. Y hubo otros episodios también de filtración a propósito de la información sobre las posiciones de tropas rusas, sobre todo de chechenos, que se han filtrado. Bueno, Putin se enteró de eso, hay un conflicto interno terrible, porque como en todo país, bueno, los servicios de inteligencia tienen su autonomía, tienen su solidez y, digamos, tienen su margen de maniobra, y no es fácil, digamos, purgarlos y meter a otros que son incompetentes. Es un tema muy complejo. Eso mismo pasó en Estados Unidos, por eso, por ejemplo, Trump salía a culpar al Estado profundo, que en realidad son servicios de inteligencia que seguían siendo leales al status quo y no toleraban a ningún gobierno populista, ya sea de extrema derecha como Trump o de extrema izquierda como Bernie Sanders. Bueno, ese es el rol de los servicios de inteligencia y en Rusia están presentes. Una fracción importante de la FSB no quiere a Putin, ni mucho menos a esa guerra, que ven como una catástrofe, porque saben que Rusia ahora va a ser una semicolonia extractiva de China y no les gusta para nada este empobrecimiento, este aislamiento. Así que es una historia con final abierto. Y en cuanto a las sanciones, ahora mismo, estuve revisando foros rusos económicos, están todos deprimidos y asustados por lo que llegó. O sea, si antes comentaban sobre las inversiones, sobre el desarrollo y todo, ahora tienen un humor, digamos, que es literalmente funerario. Todos los que saben algo de economía en Rusia dan por muerta su sistema económico, el sistema de valores, la bolsa de valores de Moscú. Dicen que directamente no tiene sentido de existir. La moneda se va al finito porque, bueno, metieron un super cepo que prohíbe directamente la compra de monedas extranjeras, y en el mercado negro ese valor va a ir hasta el finito porque no es imposible frenarlo. Así y más bueno, hay algunas empresas como McDonald's que dicen que por ahí en mayo volverán, pero para mí no van a volver porque eso no hay retorno atrás, no hay retorno. Además, los gobiernos de Estados Unidos y Unión Europea van a seguir presionando para que las empresas occidentales salgan del mercado ruso, y una vez que salieron, que no vuelvan. Eso, hasta que no caiga la dictadura de Putin, no se va a cambiar. O sea, no van a volver empresas. Y ya no importa si Putin, digamos, termina la guerra y salga de Ucrania, hasta que no devuelva todos los territorios ocupados, hasta que no arregle una compensación con Ucrania, esto no va a terminar, porque Rusia con el gobierno de Putin va a ser vista por Occidente como un agresor en potencia. Y la única forma de demostrar que no es un país agresivo es con un gobierno nuevo. Es ahí cuando empezarán a eliminar las sanciones, cuando Rusia empezará a integrarse de nuevo con el mundo, con el Occidente. Solo cuando caerá este gobierno, este régimen. Y hasta que no caiga, Rusia va a ser una especie de Corea del Norte, o una mezcla entre Venezuela chavista de Maduro, con una economía completamente colapsada,
y con Corea del Norte en cuanto a la represión, al totalitarismo, a las persecuciones, porque bueno, las persecuciones que hay en Rusia son incluso peores a las que existieron en Venezuela, porque ahí directamente por un retuiteo te buscan, te localizan y te meten preso, te torturan, te sacan información hasta que no confiesas todo o no pedís perdón, no te liberan y te meten preso y entonces puedes pasar ahí años por un retuiteo simplemente. O sea, el totalitarismo que existe es terrible. Es más, te pueden ahora legalmente por oponerse a la guerra en Ucrania, te pueden dar hasta 15 años de cárcel solamente por una publicación en cualquiera de las redes sociales. Las pocas que quedaron, como el Kontakti o Odnoklassniki, que son las únicas dos redes sociales que quedan en Rusia. Ahora mismo están por cerrar el YouTube, pero no no el YouTube el que quiere cerrarse, sino el gobierno ruso quiere cerrar el YouTube porque la mayor parte de los canales ahora se volvieron anti-Putin, anti-guerra, anti-Putin, entonces hay una crítica muy fuerte contra el régimen, entonces quieren cerrar el YouTube y bueno, es el único medio por el cual los rusos pueden expresarse libremente, entonces no le va a quedar otra a los youtubers rusos que salir de Rusia, salir a cualquier país libre y bueno, y volver a la actividad con su canal de YouTube. Esa carrera no la van a terminar nunca porque van a seguir comunicándose por otras aplicaciones hasta que cierren directamente Internet. La misma pregunta me gustaría hacer respecto de Bielorrusia. ¿Qué tan firme es el esquema de poder en Bielorrusia y si esta crisis puede también derivar en un cambio de régimen? No creo que sea firme como la de Rusia, porque hace un tiempo atrás, hace 1 o 2 años atrás, se dieron marchas de la oposición y a diferencia del Euromaidán y otras revoluciones de colores, esas protestas en Bielorrusia eran íntegramente un rechazo civil. Era una conglomeración de ciudadanos sin importar la ideología y realmente no existía ningún interés o lobby occidental, sino que era simplemente la población que había salido porque se había dado cuenta de que había habido un fraude, donde Lukashenko siempre gana con el 82% de los votos, cuando en realidad la presidente de Bielorrusia tendría que ser justamente la líder de la oposición. Y además que Bielorrusia y los opositores dentro de Bielorrusia ya vienen saboteando incluso al ejército bielorruso para que no entre a la guerra con Ucrania en todos estos días que han pasado, saboteando, por ejemplo, los ferrocarriles donde se mueve la logística. Eso también explicaría en parte por qué falló la logística de la invasión, porque cuentan en parte con la logística del ferrocarril bielorruso, y también saboteando o hackeando cuestiones mucho más delicadas, como por ejemplo el lanzamiento de un misil Iskander o pasándole las coordenadas de los aviones que salen de Bielorrusia para bombardear Ucrania. Y permitime decir algo con respecto a Rusia y a esta cuestión, estas conexiones que tiene con sus defensores, para que Rainer pueda aportar lo que piensa sobre la cuestión de las ultraderechas y Dale ultraizquierdas. porque ha hablado poco, Rainer. Sí, sí. Es importante saber de qué se trata el nacionalismo ruso y la cuestión de Alexander Dugin, que sería el nacional-bolchevismo, porque gracias a esa ideología se logra mezclar gente conservadora, que en teoría podría ser de derecha, con demandas relacionadas a la tradición, a la cultura, etcétera, con sectores internacionalistas que solamente quieren estar en contra de Estados Unidos porque en lo económico el socialismo demostró ser un fracaso. Eso explica por qué acá en Occidente tenemos tanto antiimperialistas del Foro de Sao Paulo como trumpistas bolsonaristas que se dicen ser derecha, repitiendo la misma retórica y las mismas teorías de conspiración para justificar y defender a Putin. Y bueno, Rainer ahí va a saber explicar mejor la cuestión. Dale, Rainer. Bueno, algo que me gustaría explicar así brevemente es bueno, el rol de este tipo, de Alexander Dugin, que bueno, cuando vos hablas con algún prorruso o con alguien que supuestamente es neutral, lo desestiman, lo minimizan, no, pero si ese no es el principal asesor de Putin, siempre está como a un costado, ni Putin le da bola, pero esto realmente no es así. Y aparte, voy a explicar, bueno, Dugin tiene
una especie, es como si fuera el autor de la versión rusa del Destino Manifiesto. Mm. Él hizo, bueno, tiene su propia versión de la teoría del Heartland de Halford Mackinder, que es esa teoría euroasiática que tiene. Y, y bueno, él lo que explica que con la caída del fascismo y el colapso del comunismo, quedó como una hegemonía, o sea, un dominio total del liberalismo, de la primera teoría política, y que él dice que, bueno, paradójicamente, esa victoria y ese fin de la historia es lo que también lleva a la destrucción del liberalismo y la emergencia de esta cuarta teoría política, que curiosamente es la cuarta teoría política, eh, bueno, es muy parecido a la hora de los pueblos de Perón, cuando, por ejemplo, habla del mundialismo, cuando habla eh, del tercero en discordia, que hace una especie de defensa del fascismo, del peronismo incluso, porque Duyen en 2014 vino acá a Buenos Aires, a la CGT a Sopardo, a explicar todo esto. Yo estuve. Y bueno, él hacía incluso hablaba en español, y bueno, explicaba toda esa teoría de que, por ejemplo, bueno, el capitalismo, habla de varias etapas del capitalismo, de que hubo una etapa materialista, una etapa industrial, y ahora estamos en el capitalismo financiero, en el que uno no tiene ya la riqueza, sino la promesa de la riqueza, según sus propias palabras. Y, y que, bueno, él habla de la deshumanización de la sociedad. Él dice que la división del trabajo individualista, del liberalismo, convierte al hombre en una especie de máquina, y él lo que reivindica es una especie Esta es la que teoría el de la trabajo, alienación. claro, él cree que el trabajo es una especie de cosa sacra, es que el trabajo, trabajar es sagrado, por eso también está muy asociado con eso de los roles de género, que la mujer esté en la casa y el hombre trabajando. Claro, Claro, claro. él ve en el liberalismo una amenaza de todas esas estructuras que se fueron formando antes del liberalismo, ¿no? Claro, que lo ves, evidentemente. A mí siempre me pareció, yo siempre hice este link entre la forma de poder de Vladimir Putin y Perón, porque a Perón tampoco le importaba a qué ensalada de relatos uno pertenecía mientras sirviera a un poder despótico y a un control social. Y creo que Putin también lo ve igual de claro, y por eso es que se terminan pareciendo, digamos, todas las justificaciones que se utilizan terminan en el mismo lago, que es el lago de la justificación del despotismo, y eso es también la CLO y la justificación de la hegemonía y el recurso del tradicionalismo familiar. Yo no lo veo ni siquiera como una cuestión moral, creo que es una cuestión de que si yo puedo imponer el tradicionalismo familiar, entonces también puedo ejercer un poder absoluto y un control hasta de la familia. Eh, y es todo, en realidad, yo creo que si uno le saca los relatos y los guiones, es todo puro antiliberalismo. Y a lo mejor a Dugin le tengo que dar algo de razón en el sentido de que una vez que alguien piensa en el final de la historia y que triunfó el liberalismo, bueno, va a surgir una resistencia. Y esta resistencia parece ser un cualquier cosismo, al Y fin. puro comunismo soviético. No hay que desvincular nunca a Rusia del comunismo porque prácticamente siguen siendo el mismo comunismo de siempre. Y perdón, Dugan es hijo de un oficial de alto rango de la KGB, que no es un Claro, detalle menor. sí, sí, sí. Lo que no encaja mucho nunca ya, creo que es el marxismo en sí mismo, ¿no? Porque no es eso, es más que, es un comunismo, digamos, pero no Es un comunismo totalitario, pero no una dictadura del proletariado. estatismo. Exacto, exactamente. Es un estatismo absoluto que, que hermanó a todas las teorías antiliberales que estaban sueltas por ahí. Lo que demuestra cierta fuerza del liberalismo, eso es lo único que me da optimismo de esta situación, ¿no? Que tiene su propia fuerza. Bueno, hemos pasado la hora, yo siempre pongo un límite, les agradezco muchísimo que hayan estado acá conmigo, les recomiendo a todos que a la noche, cuando vean tarde el space que hacen habitualmente Artem, Scully y Reiner, se metan, porque habitualmente tienen novedades, tienen además un conocimiento de la zona y de los conflictos y los antecedentes y de los personajes, hasta de los nombres que a mí me resultan imposibles de recordar, que siempre les va a aportar algo. Así que les agradezco mucho que hayan estado conmigo en este viernes endemoniado. Un placer, José, muchas gracias y bueno, Gracias, José. sos Muchas siempre gracias, bienvenido en José. nuestros espacios también.
Un gusto. Muchas gracias, con honor. Gracias, gracias. De hecho, Bueno. creo que es importante porque considero que la gente tiene que entender la diferencia entre talasocracia y telurocracia. Lean a Halford Mackinder y se van a dar cuenta de lo que pretenden los rusos con ese expansionismo. Claro, Todos porque los ellos son la nueva liberales, Roma, así como ellos son la nueva Roma, Estados Unidos y Reino Unido son la talasocracia, tipo la nueva Cartago. Claro. claro, porque la talasocracia es básicamente el libre mercado y el capitalismo que los liberales defienden. Entonces, si se acaba la talasocracia, todos aquellos liberales, en teoría de derecha, que dicen defender a Putin porque Estados Unidos es muy progre, muy demócrata, muy tibio, etcétera, Son se les va a acabar el antinorteamericanos. capitalismo. Se les va a acabar el capitalismo. Pero además son antinorteamericanos, o sea, el nacionalismo hispano, todo el que lo conoce sabe que es fundamentalmente antinorteamericano. Y que si le gustaba a Donald Trump era porque pensaba que iba a destruir Estados Unidos, ¿no? Esa debe ser la influencia jesuita, Sí, probablemente. la influencia jesuita hispanista. Nos quedó ese tema porque hay algo extraño también en el acercamiento de Bergoglio con este patriarca ridículo que habló de que la invasión era debida a las marchas del orgullo, ¿no? Pero bueno, lo dejaremos para otra oportunidad. Muchas gracias a todos los que han estado Gracias, José. con nosotros en este Muchas Saludos gracias.